Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam han denunciado al gobierno de España. Pero antes quiero poner un poco de contexto a la noticia y con un prólogo a la sección que tal vez va a ser más largo que la sección en sí. No obstante, creo que aprenderemos mucho con esto, así que estéis preparados. Empecemos poco a poco. Beto, preguntas de sí o no. Esto es fácil. ¿Es el mundo sostenible? No. ¿Crees que hay cosas que pueden hacerse para mejorar este problema? Sí. Pues tengo buenas noticias. Estamos todos de acuerdo, nosotros, los gobiernos, las organizaciones más influyentes del mundo, pero claro, falta que hay que hacerlo y asumir los costes, sobre todo de las decisiones que hay que tomar para hacer esta transición. Vamos a ver qué se está haciendo, ¿no? Avanzando rápidamente, el movimiento ecologista cogió fuerza sobre todo en la década de los 70, con la crisis del petróleo, que demostró que no podíamos vivir siempre de los combustibles fósiles. Y llegó a que en 1988 se creara en la ONU el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC. Y en 1994 se fundó el Convenio Marco de las Naciones Unidas. Con estas organizaciones llegamos hasta el año 2000, donde se establece el objetivo de los desarrollos del milenio. Estos objetivos fueron muy importantes en una de las primeras decisiones internacionales que se toman en conjunto y perseguían en concreto erradicar la pobreza extrema del mundo. Pero hay un objetivo, el objetivo séptimo, que es en el que me quiero centrar, que se llama garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Lo quiero comentar porque como los objetivos se marcaban en el año 2000 hasta el año 2015, ya podemos ver cómo de bien se nos ha dado a la humanidad cumplir esos objetivos. Vamos a hacer un pequeño juego. De 0 a 100, ¿qué porcentaje de cumplimiento creéis que ha tenido este objetivo? A ver quién se acerca más. Empiezo contigo otra vez, Beto. 35. Vale. ¿Guille? 23. Venga. ¿Michelle? 40. Vale. ¿Y Machi? 18. Habéis estado bastante bien. Ha habido dos que han estado por abajo, dos que han estado por encima. El resultado es que ha ganado Guille porque en una estimación burda yo estimé un 25%. Gracias a todos. He estimado un 25% porque había 4 metas, 4 objetivos concretos y se han cumplido 2 a medias. 25. Perfecto. 25, claro. Vale. Son contemporáneos, hay algo ahí. Os explico más en detalle. La primera meta era reducir la pérdida de recursos naturales en el planeta. Y aunque se ha reducido el ritmo de deforestación, no se ha conseguido evitar que se sigan perdiendo estos recursos y no se espera que esto pase pronto ni siquiera en las próximas décadas. Así que meta no cumplida. Aquí un 0. Segunda meta, preservar la biodiversidad. Han aumentado considerablemente las áreas protegidas y el agujero de la capa de ozono se está reparando, pero se ha fallado en la lucha contra el efecto invernadero, dejando muchas personas y especies en situación vulnerable. Por lo tanto, a esta le doy el 50%. Esta meta se ha cumplido parcialmente. La tercera meta decía reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Y aunque hay regiones como Oceanía y África subsahariana donde no se ha alcanzado esta meta, en otras regiones se superó por mucho, como en Asia Oriental, y en conjunto a nivel global se sobrepasó claramente el objetivo de acceso a aguas potables. Sin embargo, el acceso a los servicios de saneamiento necesitaban alcanzar un 76% de la población para reducir a la mitad del porcentaje y se quedaron en un 68%. Por lo tanto, de nuevo, una meta que se ha cumplido a medias. Y la cuarta meta, mejorar la vida de 100 millones de personas viviendo en tuburios para 2020. Eso en 2015 no se pudo concluir, así que he tenido que hacer yo mismo los números esta vez. Y rebuscando las estadísticas de la ONU, he visto que, los datos más recientes son de 2018. Pero son suficientemente claros para determinar si se ha cumplido o no, la verdad. En el año 2000, el 28% de la población vivía en tuburios, mientras que en 2018 este porcentaje se ha reducido hasta el 24%. O sea, parece un dato positivo. Pero a mí me ha llamado la atención que solo usaran porcentajes para medir esta meta.
que habían definido como un número de personas, que era mejorar la vida de 100 millones de personas. Entonces he mirado la población mundial en cada año y he visto que el 24% en el año 2000 suponía... Ay, no tengo el dato, perdón. Pero he visto que al pasar de un año al otro supone un crecimiento de 200 millones de personas más en tugurios para el año que en el año 2000. Así que no solo que no se haya cumplido, sino que en lugar de haber sacado a 100 millones de personas de estos tugurios, se ha aumentado a año 2018 en 200 millones. Así que meta no cumplida. No obstante, no hay razón para ser negativos. Estos objetivos, aunque he hecho así la broma de que no se han cumplido y he señalado un poco lo que se ha hecho mal, la verdad es que han marcado una tendencia positiva, dando volantazo en muchos sectores, salvando millones de personas y mejorando la calidad de muchas de estas. Cosas que no se habían hecho nunca hasta ahora. Y es cierto que hay que establecer metas ambiciosas para conseguir objetivos complicados, pero al mismo tiempo nos los tenemos que tomar en serio. Por eso, en 2015, llegamos a un año muy importante porque se establece la Agenda 2030, que cogió el relevo a estos objetivos del milenio. Esta agenda se estructura mediante lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos con un total de 169 metas, con el objetivo de erradicar la pobreza, por una parte, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. De estos, claro, aún no podemos sacar conclusiones sobre si se cumplen o no, pero esta vez las metas son indicadores medibles concretos, por lo que se pueden establecer grados de cumplimiento concisos, que en el caso de los objetivos del milenio eran más abstractas las ideas y no se podían medir tan fácil. De hecho, os recomiendo a todas las personas que estén interesadas, hay una web que he encontrado muy bonita que se llama sdg-tracker.org, escrito sdg-tracker.org, en la que puede verse de forma gráfica la evolución de cada una de las metas. Por si queréis ir a bichear con los objetivos y ver cómo vamos, está muy recomendable. No obstante, vengo a traer un poco de polémica, ya que en julio de este año, 2020, Nature publicó un artículo con el título Reset Sustainable Development Goals for a Pandemic World, que se traduce algo así como reajuste o reseteo o reinicio de los objetivos de desarrollo sostenible para un mundo pandémico. En este artículo, los autores afirman que la situación en 2015 era muy diferente a la actual, por lo que ahora, a la hora de evaluar los objetivos, puede argumentarse que 2/3 de estos objetivos no es posible que se cumplan para 2030. Por eso sugieren centrarse en las metas que solo generan beneficios, las que llaman win-win, ya que se han detectado metas que entran en conflicto unas con otras. Además, hay que romper de una vez por todas el vínculo entre desarrollo y crecimiento, reconociendo que la tarta de la economía mundial, que es el término al que se refieren ellos, la economy pie, no puede crecer más y que lo que toca es repartirla mejor. Por ello, proponen reducir subvenciones a sectores que son contrarios al desarrollo sostenible, como es el de los combustibles fósiles, que siguen recibiendo muchos millones, aplicar impuestos a los beneficios a las grandes corporaciones y reducir la inversión militar. A ver, voy a parar un poco aquí, que llevo mucho rato hablando. Uy, eso sí está muy polémico. Es muy polémico, sobre todo pensando en países que viven de eso, o viven de las armas y la guerra, o viven del petróleo, sería darle un vuelco de 180 grados a lo que estamos viviendo. ¿Pero te parecería que sería una idea positiva para el mundo? Ah, claro, de que nos va a ayudar, bueno, que le va a ayudar al mundo, le va a ayudar, de eso no hay duda. Pero a mí lo que me parece más polémico es la idea de frenamos la idea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, intentamos fijar unos nuevos menos ambiciosos, o nos mantenemos con lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué opináis? A ver, siempre que te haces Uy. objetivos, los haces pues lo más que se pueda, ¿no? Pero igual y viendo las cosas como estamos ahora, quizá merezca la pena ser más realistas y enfocarnos mejor en cosas más puntuales y que nos den los resultados más rápido, lo más rápido posible, más medidas de contención, ya que no queden como buenos deseos de lo que nos gustaría alcanzar para que el planeta estuviera, sino cosas que hay que hacer, porque si no, ya no lo vamos a poder solucionar. Bueno, pues mi opinión es que es cierto que lo de la pandemia es algo que no podíamos
prever, bueno, a lo mejor sí que se podía prever, pero no estaba previsto, vamos a decir. Pero aún así, ahora si ponemos freno y empezamos otra vez a abrir el debate, a ver qué objetivos son los que queremos cumplir, cuáles no, en qué nos centramos, tenemos que volver a llegar a un consenso. Conforme están las cosas en el mundo es muy difícil. Y a lo mejor en 2025 ocurre otra cosa y vuelve... Entonces yo, en mi opinión, es que sería mejor mantenerlos tal como están, aunque me parezca sensato la idea, dejarlo tal como está, intentar cumplir todo lo que se pueda, porque llegar a consensos es muy difícil y tal vez lo que hacemos es perder tiempo por el camino. Y en 2030, quedan 10 años, sí, pero volveremos a donde hemos llegado y volveremos a establecer nuevos objetivos. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que quizá habría que hacer es cambiar un poco el trayecto o el mapa o los pequeños pasos que se tenían pensado dar para llegar hasta los objetivos, ¿no? Porque los objetivos como tal también los veo muy bien y ante la nueva situación lo que hay que hacer es reestructurar el planteamiento que se había hecho. Sí, a mi ver, también estoy de acuerdo con Guille. Y también creo que tenemos que actuar ahora, pero también hacer estrategias a largo plazo eficientes, ¿no? Que pasa que a veces nos tomamos medidas, pero no enfocamos en la raíz, en la causa, y va así pasando y el problema no se extingue. No se Y resuelve. nada, creo que hay que actuar con los objetivos, pero también trabajar en estrategias a largo plazo del sentido en que pueda estructurar mejor, ¿no? Bueno, pues siguiendo con lo que estamos hablando, que al final esto era un debate paralelo que he generado, en 2016 se firmó el Acuerdo de París, que es un acuerdo muy importante porque tiene el objetivo de evitar un cambio climático peligroso. Se trata del primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. En este acuerdo se establece como objetivo limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados y fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático. A raíz del Acuerdo de París, nació un movimiento muy interesante en Australia, a favor de la declaración de lo que llamaban el estado de emergencia climática. Se escribió una carta abierta publicada en el periódico Melbourne de The Age el 23 de junio de 2016, o sea, unos meses después de la firma del Acuerdo de París. Esta carta, firmada por 24 científicos, políticos, empresarios y ambientalistas australianos, tiene bastante valor y como es cortita, si me permitís, la voy a leer rápidamente, en una traducción, claro, al castellano. En las conversaciones sobre el clima en París, los científicos y las personas de los estados insulares de baja altitud establecieron en 1,5 grados de calentamiento como una línea roja que no debe cruzarse. Sin embargo, a principios de este año la temperatura promedio mundial se disparó más allá de los 1,6 grados centígrados de calentamiento. La decoloración de los arrecifes de coral en todo el mundo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de grandes capas de hielo y la reciente descarga de metano del deshielo del permafrost dejan en claro que la Tierra ya está demasiado caliente. El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos ahora están en juego. Debe haber una prohibición inmediata de nuevos desarrollos de carbón y gas y una transición a velocidad de emergencia a cero emisiones. Debemos comenzar la enorme tarea de reducir de manera segura el exceso de gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. Pedimos al nuevo Parlamento que declare una emergencia climática. Carta abierta al Parlamento, Melbourne, Australia, 23 de junio de 2016. Machi, ¿crees que le hicieron caso? Creo que le hicieron caso. Sí, ¿crees que a los de la la organización. carta? Pues, El Parlamento de Melbourne. no lo creo. No, pues no, el Parlamento no hizo mucho caso. Pero al final de año, la ciudad de Darebin, vecina de Melbourne, aprobó con unanimidad un estado de emergencia climática, convirtiéndose así en la primera ciudad en declarar un estado de emergencia climática del mundo. Y la cosa había quedado una anécdota de Australia hasta que el 21 de abril de 2019 la famosísima Greta Thunberg habló al Parlamento británico.
lo que fue seguido de protestas estudiantiles a favor del clima en todo el país. La reacción fue que el 28 de abril Escocia declaraba por su parte el estado de emergencia climática. Gales lo hacía el 29 y el Parlamento del Reino Unido lo declaraba el 1 de mayo de 2019. A esto le siguió una cascada de declaraciones a lo largo de 2019. Irlanda el 9 de mayo, Canadá y Francia en junio, Argentina en julio, España en septiembre en el Congreso y en enero de 2020 por el Gobierno. La Unión Europea declaró una emergencia climática el 28 de noviembre de 2019, pidiendo a la Comisión Europea, a los gobiernos de la Unión Europea y a todos los agentes mundiales que adopten con urgencia medidas para frenar esta amenaza. Y así una relativamente larga lista de estados, regiones, ciudades de todo el mundo se han ido sumando desde entonces. Por si tenéis curiosidad, los estados de Brasil, México, Polonia o Suecia no han declarado el estado de emergencia climática. Pero sí lo han hecho la ciudad de Recife, en Brasil, Varsovia y Cracovia, como ciudades en Polonia, Lund y Malmö, en Suecia. En México nada, Beto. Hay que darles un toque. A mí me ha llamado la atención que Australia, según donde arrancó, tampoco lo ha declarado. En fin, nunca se es profeta en tu tierra, ¿no? Pero todo esto está muy bien, son declaraciones, pero esto no basta. Y es por esto que, regresando a lo que iba, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam han denunciado al gobierno de España por inacción frente a la crisis climática. Concretamente, interpusieron un recurso contencioso administrativo, esto lo quería decir tal cual, el pasado 15 de septiembre, y que fue admitido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 1 de octubre. O sea que ya está en marcha esto. Estas organizaciones ecologistas demandan que el gobierno de Pedro Sánchez está violando los compromisos y acuerdos internacionales. Principalmente que 10 meses después, en octubre, de que el plazo fijado por la Unión Europea, el gobierno aún no había publicado ni el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo de 2021 a 2030, ni la estrategia a largo plazo para definir la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 de aquí a 2050. A día de hoy se acaba de aprobar este mismo mes la estrategia a largo plazo, pero el Plan Nacional para el periodo 2021-2030 aún está en proceso de evaluación por Bruselas y se tiene que comenzar a aplicar en enero. Ya veremos cuándo lo hacen. Además, los objetivos de reducción de emisiones del gobierno y los borradores de los planes son muy poco ambiciosos. Pretenden una reducción del 23% en comparación con 1999 para 2030, mientras que el IPCC recomienda al menos un 55% para España, si se desea cumplir el Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Pero esto no es tan raro lo que está pasando. No es el único país demandado. Un total de 39 gobiernos han sido demandados por causas similares. El Acuerdo de París ha facilitado esto, ya que desde su entrada en vigor es posible constatar si las medidas de los gobiernos en materia de mitigación climática son acordes con los compromisos internacionales. Por vislumbrar lo que podría pasar en España, a finales de 2019 se resolvió la demanda contra el gobierno de Holanda. Guille, ¿qué piensas que pasó allí, en Holanda? ¿En Holanda? ¿Le dieron la razón a los ecologistas o al gobierno? Hombre, por supuesto, todo el mundo le da la razón a los ecologistas. Efectivamente. El Tribunal Supremo ordenó al gobierno la reducción de los gases de efecto invernadero para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a 1990, considerando que esto lo cito, proteger al ciudadano del deterioro del entorno y la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general. El gobierno holandés tuvo que pasar de una reducción al principio de año del 14% a un 25% a final de 2020. Lo que no han hecho en 20 años lo tienen que hacer ahora en 1. Probablemente la pandemia les habrá ayudado, pero es una situación muy comprometida. Que es lo que pasa cuando dejan los deberes para el final, que si no te aparece la Virgen, suspendes el examen. ¿Y a vosotras qué os parece esta situación? ¿Creéis que deberían denunciarse más a los gobiernos? ¿Es justa la demanda, la sentencia? ¿Qué opinas, Michelle? Sí, claro, eso es evidente. Pero también creo que por parte, aquí hablando de Brasil, parte un poco de los medios también de comunicación, un poco de movimiento, ¿no? A que la gente se concientice y se cobre eso por parte de nosotros, de la población. Y tenemos un poco esa falla que es la parte activa de la población. Y por eso creo que el gobierno lo queda con sus juegos y tal. Pero sí, claro, es que tenemos que exigir. Eso está evidente.
Sí, en Polonia lo que pasa es que el gobierno está a favor de carbón, que es recurso local. Claro. Y bueno, anunciar de manera abierta frente a otros países que es un problema, es como admitirse a hacer el error. Y lo que comentaste en cuanto de Varsovia y otra ciudad en Cracovia. Polonia, y Cracovia, pues lo que pasa en Polonia es que el partido político de oposición siempre gana en las grandes ciudades en Polonia. Por eso, y el partido que no gana que no tiene la mayoría en gobierno, está a favor de energía renovable, de sostenibilidad, de Unión Europea en general. Sí, Beto, creo que querías comentar algo también. Sí, yo más bien me hago la pregunta de, ¿realmente servirá estos procesos penales en contra de los gobiernos? ¿Realmente tendrán que hacer las acciones y llevar a que las hagan? Porque si no, no lo sé, uno como individuo, si ponen una demanda, pues lo peor que puede pasar es que te metan a la cárcel, ¿no? Pero, y casi pagues. Pero al gobierno, ¿qué es lo peor que le puede pasar? No creo que lo puedas meter a una cárcel mundial o cosas así. Entonces también sería ver hasta dónde realmente pueden tener eco este tipo de acciones. Yo Claro. creo que en primer lugar es el eco de la prensa, como decía Michelle, y en segundo lugar yo creo que hay indemnizaciones que les puedes hacer pagar. No, que no sé a quién en este caso, si es a tus propios Sí. ciudadanos. No sé. Guille, ¿qué querías comentar? Nada, un poco relacionado con lo que acabo de decir Mario también. Que bueno, en el caso de Holanda que has comentado, ahí sí ha tenido una repercusión la demanda de lo que se le ha hecho al gobierno y eso es súper sorprendente porque yo pienso que eso ocurra en España y guau, me parecería maravilloso, sí, sinceramente, y como que da una perspectiva al ciudadano de que no está bajo el dominio absoluto de los gobiernos, sino que si algo no te gusta, aún tienes cierto poder para ponerle limitaciones y poder llegar a hacer algo como lo que has comentado en Holanda. Claro, de hecho en España no sería tan raro que saliera adelante, porque el tribunal, esto supongo que iría al, bueno, está en el Supremo, pues no lo sé, pero yo sé que en el Tribunal Constitucional están sentando cátedra a favor del derecho medioambiental y en la Constitución un artículo, no me acuerdo si el 42, 43, 48, 40 y algo, que dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, a un medio ambiente limpio, y lo están relacionando con el derecho a la vida y a calidad de vida y eso, que es un derecho fundamental, y para hacer el medio ambiente un derecho fundamental de los españoles también. Así que no sería tan raro, como están sentando cátedras del Constitucional, que en el Supremo les dieran la razón. Y nada, como conclusión, quería señalar que España es uno de los países europeos que más va a sufrir la crisis climática si no toma medidas drásticas. La escasez de agua y la desertificación, que son dos caras de la misma moneda al final, van a hacer que aumenten más los grandes incendios forestales que ya tenemos cada verano. Y hay que recordar que uno de los grandes motores económicos de España es la agricultura, que si somos un desierto pues es difícil. Y puede que precisamente por esto, en un estudio reciente de justo el mes de noviembre, publicado por la Open Society Foundation, que es una red de apoyo financiero para promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes, fundada por el magnate George Soros, para quien quiera buscarlo, al respecto de la percepción pública hacia el cambio climático en Europa y Estados Unidos, muestra que la población española es muy consciente de los riesgos del cambio climático y de hecho un 80% de los encuestados afirmaron que, y cito, deberíamos hacer todo lo posible por frenar el cambio climático. Un porcentaje, el 80%, muy superior al de otros estados de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esto debería dar ánimos al gobierno de España para pensar que la ciudadanía va a apoyar actuaciones atrevidas y contundentes en favor de la sostenibilidad. No todo depende de los gobiernos centrales, pero ellos pueden marcar el camino por el que vaya a seguir la sociedad. Y en una situación de crisis como esta, y no me refiero al COVID, sino a la crisis climática, tienen la obligación de hacerlo. Es imposible exagerar la gravedad de la crisis climática.
La buena noticia es que para evitar las consecuencias más graves de esta crisis, estamos todavía a tiempo y existen las soluciones. No estamos dependiendo de tecnología por inventar. Así que es arremangarse y ponerse a ello. Muchas gracias por escuchar Una Energía Nada Corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. Hasta la próxima.